Cuando Jesucristo estuvo cerca de Jerusalén y vio la ciudad, se puso a llorar por ella diciendo: si tú hubieras comprendido el mensaje de la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Vendrán días desastrosos para ti en que tus enemigos te cercarán, te sitiarán, te atacarán, te arrasarán junto con tus hijos que están dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has sabido ser fiel y reconocer el tiempo en que fuiste visitada por Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versos 41 al 44. La fidelidad nos sostiene en el camino de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 21 de noviembre, año 2024. Hoy, nuestra Iglesia Católica nos permite pensar en la presentación de la Santísima Virgen María. De la misma manera que la Santísima Virgen María, a los 3 años de edad, según los historiadores, fue presentada en el templo por sus padres San Joaquín y Santa Ana, también ella realizó de una manera muy fiel llevar también a su hijo Jesús y presentarlo en el templo en comunión con San José. Entonces sí es importante la presentación, como ofrecerle el hijo, la gracia de Dios, el regalo que le da Dios a una pareja en vida matrimonial, a una pareja de esposos. El regalo de tener un hijo es un regalo valiosísimo de Dios. Entonces presentarlo en el templo es una manera de dar gracias a Dios y como decirle a Dios, lo vamos a educar de acuerdo a la palabra de Dios y a las enseñanzas de Dios. El origen de la celebración, porque hablamos de la presentación de la Virgen María. Y encontramos el origen en un templo que se llama Santa María la Nueva, y ese templo está ubicado cerca del templo de Jerusalén, allá en el año 543. Y desde ese año se evidencia en el siglo VI que ya se celebraba la presentación de la Virgen en la Iglesia Oriental. Pero ya después, en el siglo XIV, el Papa Gregorio IX empezó a celebrar esta misma fiesta, pero en Francia, porque en ese momento el papado se había trasladado de Italia a Francia, en Avignon, Francia. Entonces se celebraba el 21 de noviembre la fiesta de la Virgen en su presentación. Ahí tenemos como la historia rápida y corta, interesante. ¿Por qué es importante darle gracias a Dios por los regalos maravillosos que Dios nos da? Y que no tener la sorpresa de que Dios diga como que llegó a la ciudad de Jerusalén y se puso a llorar porque no había fidelidad en ellos. El tema que nos embarga hoy es el tema sobre la fidelidad. Y digo que el tema como que compagina muy bien con el texto bíblico del Evangelio según San Lucas capítulo 19 y con el acontecimiento también histórico eclesial de hoy, que es la presentación de la Virgen María. La fidelidad, como Dios, como que Jesús llora ante la ciudad de Jerusalén. El llanto de Jesús, la tristeza, la melancolía de ver que han hecho
todo lo contrario, como cuando una persona se pone a mirar y dice acabaron con todo, eso me da mucha tristeza, mucha melancolía. La no fidelidad de las personas en el camino de Dios. Vamos con las tres frases de hoy acerca de esa palabra fidelidad y por qué es importante ser una persona fiel en todo el sentido de la palabra, desde el punto de vista religioso, en la relación con Dios y en el compromiso de todo lo que debe ser una persona creyente, en el aspecto religioso. En todas las profesiones se espera fidelidad de la persona que se graduó en la universidad, más un médico que hace un juramento, por ejemplo, hipocrático, un sacerdote que hace unos votos, una religiosa que se consagra, unos laicos que se consagran para la misión, fidelidad a lo que la persona se comprometió. Fidelidad en la vida conyugal y matrimonial determina la vida, la felicidad y el éxito de la relación entre un hombre y una mujer. Si no hay fidelidad, no hay nada de qué hablar ahí, porque no la hay. El principio que le colocó Dios a la historia es la palabra fidelidad. Los momentos en que Dios se sintió muy mal es porque no estaba la fidelidad que viene de Dios, que se le debe a Dios, y él se sintió muy mal. De lo que más le criticó Dios al mundo judío en su momento es que eran idólatras, que no eran fieles a lo que Dios les había pactado, que lo hizo a través de Abraham, lo hizo a través de Moisés, lo hizo a través de los profetas y no, siguieron infieles. Y era tanto el dolor de Dios que terminó Dios diciendo, voy a enviarles a mi hijo a ver si cambian su manera de ser. Les voy a enviar a mi hijo para que cambien. Fíjense cómo la palabrita fidelidad define a una persona, la grandeza, la nobleza, la santidad, la perfección, lo que significa un ser humano que sea muy fiel en su palabra y en su manera de ser. Cómo duele en el alma darse cuenta que la persona era infiel, que era hipócrita o era mentirosa o la persona la engañó a usted todo el tiempo. Entonces, eso sí es muy triste. Vamos con las tres máximas para el día de hoy. La primera es de un santo del siglo IV de la historia en África y se llama San Agustín de Hipona. El santo decía, el hombre es fiel creyendo a Dios, que promete. Y Dios es fiel dando lo que le promete a los seres humanos. Una frase bien interesante, San Agustín. También una segunda frase es de la Madre Teresa de Calcuta. Santa Teresa de Calcuta decía, Dios no pretende de mí que tenga éxito, solo quiere que yo le sea fiel hasta la eternidad, que sea siempre fiel. Y la Madre tiene la razón. Los que han llegado a santos y han sido declarados es porque se conservaron fieles hasta el último momento. Tercera frase, la fidelidad constituye el más sagrado bien de un corazón humano. Muy buena esa frase también. La fidelidad constituye el más sagrado bien de un corazón humano. ¿Cómo es de importante esa frase? Pensemos hoy en dos contrastes que nos regala la palabra de Dios y la presentación de la Santísima Virgen por sus padres en el templo a la edad de 3 años. Son dos contrastes para hoy pensar un poquito en nuestra reflexión en torno a algo que se llama la fidelidad, que propiamente le define la vida y el éxito a todas las personas. El Hijo de Dios, ese es el primer contraste, llora ante la ciudad de Jerusalén. ¿Cuál es la razón? La tristeza al darse cuenta que sigue vigente el deseo de no cumplir con su pueblo
de Israel la fidelidad a Dios. Lo cambiaron por otros dioses, se fueron con otros dioses, lo abandonaron, lo detestaron. Es decir, cada persona busca su comodidad y va abandonando lo otro y va cogiendo otra cosa. Eso le dolió en el alma a Dios, la infidelidad del pueblo de Israel. Es el principio de la relación con Dios, es que la persona le sea fiel. Con su misterio, la segunda parte es notificar la decepción, que es maravillarse de cuántas personas siguen guardando y comportándose de acuerdo a la fidelidad con Dios. ¿Cuántas personas siguen como de acuerdo a la fidelidad con Dios? Un ejemplo es hoy San Joaquín y Santa Ana cumplen fielmente, presentan a su hija que tiene 3 años de edad, que es la Virgen María, y la llevan al templo de Jerusalén para que ella vaya aprendiendo las bases fundamentales de la religión. ¿Cuáles son las bases fundamentales para ser fiel en la religión? Amar a Dios, ser fiel a Dios, meditar la palabra de Dios, vivir según los mandatos de Dios. María Santísima es presentada en el templo de Jerusalén. Entonces María se convierte en el modelo perfecto de la persona fiel. María Santísima le dijo sí a Dios y se conservó fiel hasta la Asunción, cuando fue llevada por los ángeles a la gloria celestial. La Virgen no murió, fue llevada, fue tomada, fue asunta y llevada al cielo. Entonces María es reconocida como modelo de la Iglesia en el orden de la fe. Es un modelo impresionante cuando combina fe y fidelidad. Es como decir, es la perfecta discípula que se abre a la palabra de Dios y permite y como que guarda ese compromiso en el corazón. Y ella misma se lo dijo a Dios, es decir, como que, ¿qué tengo que hacer? Tendrá que ser la madre del Hijo de Dios. Y esa es la misión que usted debe cumplir y la cumplió muy bien. Y la Biblia dice, María guardaba todo en su corazón. La Virgen María es de una fe ejemplar, una fe ejemplo para nosotros. No ha existido criatura alguna que se pueda comparar a la fe de la Virgen, ya que reside en un corazón de heroico, de sacrificio, dedicación, perseverancia. Oigan lo que dice el evangelio que más habla de la Virgen. De los 4 evangelios que tiene una Biblia, hay uno que habla bastante y suficiente de la Virgen, que se llama Evangelio según San Lucas. ¿Qué dice el Evangelio? La Virgen María se mueve exclusivamente en el ámbito de la fe. Se mueve en el ámbito de la fe. ¿Y cómo es de importante que ella nos enseña la fidelidad? A ser fieles, cuando nos llaman fieles, católicos, cristianos, es decir, moverse en el campo de la fidelidad. Hay 2 cosas importantes: practicar los mandamientos de la ley de Dios, eso es moverse en el campo de la fidelidad. Lo segundo, la prueba de Dios es buscar la superación de cada persona según la gracia de Dios y la fidelidad en Dios. La fidelidad nos sostiene en el camino de Dios. El hombre es fiel creyéndole a Dios. Dios es fiel dando lo que le promete al hombre. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.